Televisión educativa. Escribo de lo que soy, de los seres que tocaron mis pies descalzos. Escribo de violencia, de la desolación, es lo que tengo registrado. Así explica Carlos Sánchez Coronado los temas que aborda su literatura. Nacido en Hermosillo, Sonora, Carlos Sánchez Coronado es periodista y escritor. Ha publicado libros de crónica, cuento, entrevista y relato. Trabaja para el Instituto Sonorense de Cultura. Da talleres de escritura creativa en diversos penales del país y es colaborador frecuente de Cuenta Conmigo, con sus comentarios en Novedad de la Patria. Carlos Sánchez nos presenta como invitado en este programa El Móvil del Crimen, su más reciente libro que se compone de 3 piezas que describen vida y tragedia de personajes de las prisiones de México. También tendremos los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. La literatura de Carlos Sánchez Coronado surge desde los barrios marginales de Hermosillo. Es un escritor autodidacta cuyo encuentro con la literatura se dio al conocer al poeta Abigail Bojorquez. En El Móvil del Crimen, su libro reciente, nos presenta 3 piezas teatrales tituladas La Carraca, la primera; El Móvil del Crimen, la segunda, que se compone de 7 cuadros que describen 7 asesinatos, y la tercera, Mar de Ausencias, que es un monólogo del cábula, un interno. Sánchez Coronado dice que sus talleres de creación literaria permiten que los presos cultiven la palabra escrita y se conviertan en sus propios psicólogos para reconstruirse. Siempre he creído que no hay mejor ruta para la construcción del ser humano que el arte, nos dice el sonorense, padre de 4 hijos y enamorado, como dice, de Luna, su hija de 2 años. Y ahora te tocó a ti, Carlos. Qué gusto tenerte ahora como protagonista, como participante, como escritor de un nuevo libro. Tengo una duda. ¿Qué te ofrece a ti el teatro frente a la novela? Bueno, me ofrece la posibilidad de lo tangible, aunque el periodismo también parte de algo tangible, ¿no? Cuando uno se dedica a la investigación, cuando uno se dedica a la crítica o a la reseña de diversos eventos culturales, de diversas disciplinas artísticas. El teatro me ofrece esta posibilidad de observar y de vivir la intensidad de quienes se expresan sobre la escena. Si me refiero al teatro como dramaturgo, desde mi función de escritor, desde este experimento de la dramaturgia, pues diría que la diferencia entre el periodismo y la novela, pues en la dramaturgia, en el teatro, uno tiene la posibilidad de crear con más libertad. El periodismo parte de un hecho real. Y en la novela, el texto es mucho más complejo. La estructura del texto es mucho más complejo. Me refiero a cuando uno está construyendo. Entonces, la diferencia que me ofrece el teatro entre el periodismo y la novela es esta posibilidad de concentrarse muy bien en las voces, en la creación del personaje, en los entramados, pensar muy bien en la conceptualización de lo que uno quiere decir para ser claro con el espectador. ¿No te parece que cada vez hay menos puestas en escena? En Sonora hay una efervescencia en el teatro desde hace rato, y sobre todo ahorita cada vez hay más compañías que surgen de manera emergente. Hay mucho teatro independiente, hay buenos dramaturgos, hay buenos directores, hay un semillero de actores. Hace poco se realizó en este estado una muestra regional de teatro, y el comentario que hacían y que obviamente me llenaba de alegría era que en Sonora había muy buenas puestas en escena y que había muchos actores. Recuerdo que uno de los directores que venía de Sinaloa, de Culiacán,
comentó, ojalá que en Culiacán hubieran este tipo de actores. No se diga la persona, la señora que venía dirigiendo un monólogo de la Baja California Sur, admiraba la organización de las compañías independientes. Entonces, no me parece que haya menos puestas en escena hablando del lugar en el que habito. Tenemos buenas compañías, tenemos compañías que no solo se dedican a hacer montajes escénicos, que tienen a sus propios dramaturgos y actrices o directores, sino que también se dedican a formar a actores, que también son escuelas, ¿no? Tenemos también la danza contemporánea, que de alguna manera esto también tiene una gran dosis de teatro. Entonces, en Sonora creo que vivimos un universo aparte en cuanto a las puestas en escena. El que se vean reducidas las temporadas de una obra no habla de que hay una crisis en el teatro en México. Hay muy pocas temporadas en Sonora, tomando en cuenta que es un estado pues, más pequeño y que tiene menos espectadores. Tiene su público. Ahora, nosotros tenemos la licenciatura en artes escénicas con especialidad en teatro, con especialidad en danza, con especialidad en música. Somos privilegiados. La misma universidad tiene sus temporadas. En Sonora el teatro tiene una latitud constante y tiene la producción tanto de puestas en escena como la creación constante también de actores. Cada vez hay más revelaciones, cada vez hay más compañías que parten de una institución, de una preparación académica, y también compañías que parten de la calle. Y me parece que en Sonora nos cosemos aparte en cuestiones de que se mida, digamos, la proclividad del hacer de teatro a partir de una temporada corta o un festival de teatro de manera fortuita. Creo que en el teatro, en el teatro sonorense hay una constancia, y es una constante del trabajo de estrenos, pero sin necesariamente tener que estas propuestas de puestas se basen en temporadas largas o cortas. Hay un dato relevante, está a la vista de cualquiera. Frente al tsunami de las series en las plataformas, ¿qué ofrece una puesta en escena? Bueno, la puesta en escena tiene que tener, bueno, desde la conceptualización de esta puesta en escena, desde la elección del texto, y lo digo esto ya pensando en la dirección de quien va a hacer el montaje, pues tiene que tener la idea muy clara de que lo que va a entregar tiene que ser un bombazo para seducir al espectador. Pero esto no es nada más en el teatro, ¿no? Ocurre en cualquier disciplina artística, la danza, la música, la literatura. El tsunami de las series, pues es novedad. El teatro, a diferencia de este tsunami de las series, te va a ofrecer lo que siempre te ha ofertado: esa cercanía, esa vivencia única, esa vivencia intacta, que como espectador solo vivirás una sola vez, porque cualquiera de las funciones, es decir, cada una de las funciones son irrepetibles, y eso no tiene precio. ¿Existe una obra que haya marcado tu vocación? ¿Cuál fue la obra que te dijo el autor que ese era tu camino? Era a principios de los 90, recuerdo Teatro de Milena de Estudiantía, un festival de teatro organizado por la Universidad de Sonora. Yo de oficio soy carrocero, soy de un barrio de aquí de Sonora, de aquí de tu casa, de Hermosillo, la capital. Y un día hice una pausa en los fierros, en los martillos y en la soldadura, en las pistolas para pintar, y me fui al teatro. En esa ocasión tuve la fortuna de encontrarme con la puesta en escena de Oscar Liera, La Infamia, esta obra de teatro que tiene en el reparto a 3 actores. La anécdota de La Infamia me sorprendió, me impactó y se me quedó para siempre. Recuerdo que la anécdota es violencia de género y el incesto, una violación que ocurre de manera sugerida, que los personajes de manera magistral la plantean. Yo me enamoré para siempre de la dramaturgia,
de Oscar Riera, y quise y supe que quería ser espectador para siempre. Al paso de los días, ya como lector, ya cuando conocí más textos de Oscar Riera, y cuando vi más puestas en escena cuya dramaturgia era de Oscar Riera, dije, me encantaría escribir. Y es como me fui abriendo paso yo a experimentar, a crear personajes, ¿no? A inventar personajes, a construir textos dramáticos. Pero eso fue lo que me abrió a mí el paso hacia el teatro, hacia la dramaturgia, hacia la expectación. No hay nada que disfrute más como ese instante de oscuro total y ese previo al tercera llamada, donde uno dispone de todos los sentidos. ¿Y cómo te formaste finalmente? Bueno, la formación como escritor fue un tanto azarosa, ¿no? Yo desde niño sabía que quería expresar. Yo de chavito vendía periódicos en la esquina del Crucero, Boulevard Rosales y Avenida Hidalgo. Todas las mañanas a las 5 de la mañana llegaba yo ahí. Y yo recuerdo que a la edad de 6 años, 7 años, alguna vez me dije, leyendo los titulares y ofertándolos a los transeúntes, sobre todo a los conductores, ¿no? en el alto del semáforo, alguna vez me dije, cuando yo esté grande voy a escribir en este periódico. Yo no sé por qué lo dije. Pasados los 20, cuando empecé a ir a estos teatros de los que te menciono, de Emiliano de Subeldía, a estos festivales, pues empecé a garabatear y empecé a escribir. Recuerdo que emulaba las entradas de las crónicas del periódico Nacional, por ejemplo, yo escribía Manuel Blanco, y yo emulaba las entradas y las construcciones, eran como una guía para mí. Decía, ¿cómo puedo escribir un texto? Sin embargo, la intuición yo creo que es determinante en el ser humano. Me arriesgué, me tiré, sufrí, lloré ante la hoja en blanco por no saber cómo decir lo que quería decir, pero insistiendo, siendo terco, logré construir mis primeros textos. Hubo luego amigos a los que me acerqué, ya ellos como escritores o periodistas, Miguel Ángel Avilés, por ejemplo, periodista oriundo de La Paz, Baja California, que radica en Sonora, que me tendió la mano, y así fueron fluyendo los primeros textos, y siempre estuve presente que quería yo decir las otras cosas que ocurrían en mi barrio, pero que no salían en la nota roja. Digamos que esa fue mi premisa fundamental, ese fue mi bastión, y con el cual cargo hasta la fecha. ¿Por qué no nos compartes cuál fue tu primera obra de teatro? No, la primera obra que yo escribí se llama Carraca y viene en un libro de reciente publicación que se llama El móvil del crimen. Carraca tiene varios personajes, creo que alrededor de 7 u 8, y habla del interior de la cárcel, los sucesos que ocurren en la cárcel, desde el tráfico de drogas, la corrupción, la violencia, la posible trata de blanca que se da. Todo este es un mundo, ¿no? que emerge de las prisiones. Esa obra la escribí hace muchos años y bueno, se acaba de publicar el año pasado, en 2019. Y la primera obra puesta en escena se llama Araña Patona y se puso en un festival de teatro breve que acontece aquí en nuestra entidad. Esta obra habla de la identidad de los muchachos que consumen solventes en los callejones de los barrios. Un tema muy cercano a mi cotidianidad, a mi formación, a mi vida. Araña Patona pues, cuentan los personajes de esta obra desde la alucín, ¿no? Esa experiencia de, al ir inhalando solventes, cómo se da esta posibilidad en la alucinación de observar en conjunto una araña patona. Esa fue la primera obra que se llevó a escena. Tu trabajo periodístico y tu trabajo como dramaturgo, como poeta, comparten la misma materia prima: los desplazados, los destripados de la sociedad, la gente del margen que termina en las cárceles. Sí, te lo decía hace rato, ¿no? Yo tenía la premisa fundamental de contar a través de mi escritura, cuando me decidí a intentar
esta posible construcción de textos, contar lo otro, pues la otra historia que acontece en el interior del barrio, la otra parte de lo que no aparece en los 4 párrafos de una nota roja que sentencian de manera definitiva el paso por la vida de una persona, que me parece un acontecimiento muy injusto. El barrio como carne de cañón para la nota roja, el barrio comprando su propia tragedia que anuncia un carro, ¿no?, en perifoneo, cuando se dio el asesinato o la violación o el asalto, el atraco de algunas personalidades que habitan en el barrio. Sí, siempre he tenido obsesión por estos temas, por los nacidos para perder, porque pues me he considerado uno de ellos, ¿no? Me he tenido siempre muy claro que uno de los objetivos primordiales de mi escritura radican en eso, en convertirme en un puente entre esta persona etiquetada, confinada, y este posible lector que no conoce esos mundos o esos orígenes de la existencia de estos delincuentes, aunque el término me cause un poco de escozor. ¿No te da la impresión que tenemos suficiente con la nota roja que llena los periódicos, las revistas, los programas de televisión, los noticieros? Quizás sí tenemos suficiente o tenemos de más. La violencia a todas luces nos ha rebasado. Vivimos con miedo. Cada vez son más las personas cercanas a nuestra vida cotidiana que son víctimas de la violencia. Sin embargo, la diferencia que puedo yo plantearte es entre las notas que tú mencionas, la existencia de notas que tú mencionas, y en lo que yo hago, es que en mi trabajo, en mis textos, en mis investigaciones, yo voy hacia el lugar de los hechos y trato de intimar y empatar, ¿no? La empatía con este asesino o con este delincuente, o trato de ver, digamos, como el contexto de donde ocurren las cosas. Lo que yo hago nunca es una nota informativa. Yo desarrollo más el género de la entrevista, el género de la crónica, la dramaturgia, la novela, y mis temas recurrentemente son esos, pero no la nota informativa. Yo soy un imposibilitado de la nota informativa. No podría, en serio, yo respeto mucho a los reporteros de diario que hacen nota informativa, porque yo soy un incapaz, un limitado. Yo no podría escribir una nota informativa, y mucho menos retomar un parte policíaco y hacer una nota donde la contundencia de esa nota, la rúbrica de esa nota, es el juicio para un acontecimiento de un supuesto ladrón o de un asesino que no tiene ni la oportunidad de dar su versión, no tiene ni la oportunidad de decir cómo estuvieron las cosas. Las notas regularmente, sobre todo las de acá, hablo por las que leo diariamente, ya tienen esa sentencia, ¿no? Y esa nota se retoma de un parte policial, escrita de manera tendenciosa por un policía. Yo trato de ir, para ya concluir con la respuesta, yo trato de ir un poco más al fondo del asunto. Tus acercamientos a estos personajes complicados, complejos, a este mundo que está al margen de la sociedad porque han roto las reglas de muchas maneras, o de una, a veces me da la impresión que interiorizas más en el personaje para humanizarlo. ¿Eso buscas? Te voy a responder ejemplificándote un encuentro que tuve con un chavo en el interior de una cárcel, en una cancha mientras jugábamos básquetbol. Y llegó preso un chavito, tenía unos días, y tenía mucho la apariencia de los sicarios, estos que también construye Fernando Vallejo en La Virgen de los Sicarios. Mientras jugábamos, el chavito volaba con el balón. Y yo le dije, sicario! Y lo agarré del short para jalarlo para que no encestara. Y se rió, ¿no? Y yo le dije, oye, parece sicario. Entonces se rió, y luego yo le pregunté, ¿por qué vienes? Y él me dice, no, pues es que yo soy de Nogales, en mi casa, mi mamá se dedica a vender comida, tiene una fonda. Un migrante llegó ahí, pidió comida porque lo habían deportado. Mi mamá le dio comida, le dio empleo, hizo confianza, pero uno de esos días mi hermana me platicó que ese migrante la violó
Entonces, a partir de ahí yo lo anduve cazando y lo maté a puñaladas. Entonces, yo cuento lo que acontece detrás de él. Ya platicando con este muchachito, me doy cuenta que el chavito es un estudiante ejemplar, un jugador de básquetbol que pinta para ser profesional. Sí trato yo de mostrar el otro lado, la otra cara de la moneda, como ya lo he apuntado en esta conversación, lo que no se dice en la nota roja. Te voy a hacer una pregunta obligada. ¿Tú crees que el teatro, en particular, y en general la cultura, sean un antídoto contra la barbarie? Me parece que no hay otro camino, no hay otro camino. Me queda clarísimo que el arte, pues es a todas luces este antídoto contra la barbarie y contra la desolación. No son sicarios por elección, son niños, jovencitos, que no tuvieron más oportunidad, que no tuvieron más horizonte. Son niños que no saben que existe el arte. ¿Te parece que existen suficientes foros teatrales, suficientes empresarios interesados en el teatro? Nunca va a ser suficiente y estamos bien porque lo hay, pero creo que nunca va a ser suficiente. Ahora, ¿cuántos somos espectadores? ¿Cuántos artistas hay? Yo creo que nunca va a ser suficiente. Sin embargo, creo que cada vez somos más los que le apostamos a que el arte se sostenga y que también se propague. ¿Y cuáles son los principales problemas que enfrentan dramaturgos, actores, gente de teatro, empresarios teatrales en Sonora? Pues sí, lo que mayormente adolecen es la falta de espectadores. Hay que formar públicos. No estamos haciendo lo que realmente nos concierne. Yo creo que la única solución sería que esto diera un vuelco, que la asignatura de la educación artística estuviera presente desde el preescolar, la primaria, secundaria, y que nuestros hijos tuvieran una educación distinta a partir de ya. Creo que si el gusto por el teatro se establece desde la educación básica, pasando hasta la educación superior, los teatros en algún momento de nuestra vida van a estar a reventar. ¿Y seguirás con el periodismo y la dramaturgia? Ya se ha convertido en un acto vital. Ahí yo reconozco lo que soy gracias a la escritura, gracias a la lectura, y tengo muy bien ubicados mis reacciones emocionales. Cuando no escribo me ocurre así de manera implacable una desolación, una tristeza. Cuando escribo mi cerebro irriga dopamina y soy el hombre más feliz del mundo. Cuando volteo a ver a alguna persona, algún artista que quiere decir y que yo presto pues mis oídos y luego mi pluma para dar a conocer lo que él quiere decir y expresar, pues me da mucha satisfacción. A eso yo le llamo periodismo, a hacer un puente entre lo que el otro quiere decir y el que quiere leerlo y conocerlo. Bueno, entonces yo estoy entre esas dos personas. Seguiré ejerciendo el periodismo y seguiré ejerciendo la literatura como una dulce y maravillosa condena. Y tú, Carlos, alguien tan inteligente y tan sensible, ¿qué le dirías a los jóvenes que están interesados en acercarse al teatro? Sí, bueno, el consejo es que yo deseo, ¿no? Más bien que consejo, que permanezcan, que se aferren a lo que les late desde su interior como vocación, y si ya decidieron dedicarse al teatro, también más allá de un consejo, yo celebro esta elección. Ir al teatro como espectador es una maravilla porque uno puede vivir otros mundos, pero estar allí, adentro, estar en escena, arriba de un escenario, prestando vida a otros personajes que tú no eres o encarnándolos, estar ahí adentro en este juego de comunicación, porque la comunicación es toda una puesta en escena, en esta maravilla de comunicación desde la mirada, desde la respiración, desde esta sinergia que se da, me parece que es un acontecimiento
que difícilmente se puede lograr en otros escenarios que no sea el teatro. Interesantes comentarios. Gracias por participar ahora de esta manera en Cuenta Conmigo. Y ahora los invito a que escuchemos la novedad de la patria. Amigas y amigos de Cuenta Conmigo, estimado Javier, un saludo por supuesto. Hoy les vamos a recomendar un libro sumamente interesante que lleva por título Viajeros en el estado de Chihuahua, de José Iturriaga de la Fuente. Si bien siempre hablamos de la identidad como la forma en que nos percibimos a nosotros mismos, otra parte fundamental de la identidad es cómo nos perciben desde fuera a las distintas comunidades. En este libro se antologan, se acumulan una serie de visiones sobre Chihuahua que van desde el siglo XVI hasta el siglo XXI de célebres y extraños personajes. Entre ellos, por supuesto, se comienza con Alvar Núñez Cabeza de Vaca, pero también podemos apreciar y ver cómo percibían la ciudad de Chihuahua personajes como el célebre John Reed, personajes como el gran poeta Antonín Artaud, como el historiador y antropólogo Gutiérrez Tibón, como el premio Nobel de Literatura Leclerc, cómo aprecia Chihuahua, por ejemplo, Cormac McCarthy. En este libro, donde sin duda alguna podemos ver aquellos claroscuros que hacen de Chihuahua ese país bárbaro, intrigante y apasionante en el septentrión mexicano. Muchas gracias y saludos, por supuesto. Pues gracias por acompañarnos en Cuenta Conmigo. Los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. Y también recuerde que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran. Televisión educativa.